Terrible noticia de Chase Bank, Bank of America y de Citigroup. Se desplomaron las acciones de los mayores bancos de los Estados Unidos en esta semana. Algunos analistas creen que las acciones de los bancos nos indican que se aproxima el colapso del dólar como una moneda de reserva global. Así es, señores, los 4 mayores bancos del Wall Street. Tenemos a JP Morgan Chase, que es el Chase Bank, tenemos a Bank of America, tenemos a Citigroup y a Goldman Sachs, y otros más que han caído en la bolsa en esta semana, arrastrados por los temores de una recesión económica. Todo esto ocurrió mientras el precio de la criptomoneda Bitcoin superó los $34,000, registrando su nivel más alto en más de un año, en medio del entusiasmo de la posible aprobación de un ETF basado en una moneda digital. Nada pinta bien actualmente en el sistema bancario estadounidense, sobre todo cuando aún está fresco el recuerdo de la crisis bancaria que involucró al Signature Bank, First Republic Bank y Silicon Valley durante el primer trimestre del año. Lo que sucede está claro para algunos analistas, quienes tienen aún tiempo advirtiéndonos que si el regulador pasa las tasas de interés de extremadamente bajas a altas en un solo año, es un indicador de lo obvio, que los bancos se verán envueltos en problemas. Uno de los comentarios más interesantes que hemos visto sobre macroeconomía es por parte de Lyn Alden, uno de los macroeconomistas más conocidos, el cual piensa que la situación bancaria es reflejo de lo que se aproxima el colapso del dólar, y ante ello recomienda poner mayor atención sobre otros activos. La posibilidad de que la inflación siga aumentando en los Estados Unidos, justificando un mayor endurecimiento de la política monetaria del país, se ha convertido en una sombra que se posa sobre la economía. Para complicar las cosas, no parece haber ningún lugar donde esconderse, y los refugios tradicionalmente considerados seguros, como los 4 gigantes bancarios que hemos mencionado al inicio de este video, no solo promedian caídas diarias, sino que han sufrido su mayor desplome en un año. En ese sentido, los analistas nos indican que las ganancias del segundo banco más grande de los Estados Unidos estarían bajando para el próximo trimestre. Goldman Sachs, una de las firmas del sector que más depende de la banca de inversión, también ha visto cómo sus cifras palidecen en comparación con lo que eran antes. Sus ingresos del tercer trimestre del año cayeron un 20% en la división de gestión de activos y patrimonios de la institución. Adicionalmente, las acciones de Goldman registran la caída más pronunciada en un año, incluso por encima del 35%. Sin embargo, al igual que Morgan Stanley, los directivos de Goldman Sachs han pronosticado mejoras. Ahora bien, las acciones de JP Morgan en Chase Bank han venido cayendo todos los días desde el 17 de octubre y actualmente está en su peor rango del último mes. Una situación similar está en las acciones de Citigroup, que además está a punto de alcanzar su peor caída en 5 largos años. En medio de este oscuro panorama que se presenta en torno al sistema financiero tradicional, tenemos activos como el Bitcoin, donde el precio se ha disparado este año. Esto lo convierte en la clase de activo que tiene un mejor desempeño entre más de 2 docenas que son rastreadas por los analistas tanto de Goldman Sachs como de otros grandes bancos desde principios de año. En lo que va del año, el precio del Bitcoin ha aumentado de forma significativa en comparación con otros activos de inversión. Y en este momento exacto, lo que va del precio del Bitcoin es encima de los $34,000. Estamos hablando de un aumento del 46% desde que comenzó el año. Y es que este rendimiento es muy superior al de otros activos de inversión, como ser las acciones de empresas tecnológicas o el oro. Por otro lado, tenemos también al S&P 500, uno de los principales índices bursátiles en los Estados Unidos, que ha aumentado un 10% en lo que va del año,
pese a que este encadena 3 meses de caídas. Por otra parte, tenemos al oro, el cual ha venido en aumento, aunque cayó también en un mínimo de 7 días. Contrario a ello, las acciones de MicroStrategy han aumentado un 30% en tan solo 5 días. Y es que se trata de la empresa de cotización pública que tiene más Bitcoin en el mundo, que hasta el día de hoy holdea cerca de 154.245 Bitcoins. Estamos hablando de unos 4.600 millones de dólares. Pues muy bien, ¿por qué queremos hablar el día de hoy exactamente sobre este tema bancario? Y es que recordemos que el día de hoy es muy importante para la Fed. Y es que la Reserva Federal está en una encrucijada. ¿Va a mantener las tasas estables? Pues bueno, el Comité Federal de Mercado Abierto actualmente está en medio de una reunión muy crucial, el cual empezó el día de ayer martes y va a culminar hoy en unas cuantas horas. Todos los ojos están puestos en el comunicado de política por parte de la Reserva Federal y la conferencia de prensa que nos va a dar Jerome Powell, el presidente. El consenso del mercado es que es altamente probable que las tasas de interés se vayan a mantener dentro del rango del 5,25% al 5,5%. La herramienta de análisis FedWatch que nos ofrece el CM Group revela casi una certeza del 99% de que las tasas van a permanecer inalteradas. Estamos viendo hacia diciembre. La seguridad de los inversores disminuye. Aún se le da un contundente 75% de posibilidades de que la Reserva Federal conserve, su política actual. A pesar de este consenso, en Wall Street hay opiniones que están desmarcando del resto. Tenemos al Bank of America y su visión distinta sobre las tasas. Una postura generalizada es que la Reserva Federal conservará las tasas de interés, incluso considerando el firme avance económico y las cifras de empleo. Y es que esta percepción fue confirmada en una nota presentada este anterior martes por expertos del Bank of America, Mark Cabana y Michael Gapen. Sin embargo, las mismas tienen sus matices. Según los especialistas, Powell podría insistir en que el organismo actuara con cautela, manteniendo una postura restrictiva. Explicar por qué una tasa de fondos federales del 5,5% es vista como limitante, dada una expansión del PIB del 4,9%, un aumento notable en las contrataciones de septiembre y un sólido gasto minorista, obviamente podría ser un desafío. Además indicaron que Powell podría estar reiterando que futuros aumentos de tasas podrían ser considerados, si es que existen indicios claros de un crecimiento superior o de una mayor tensión dentro del mercado laboral. La atención también se centra en la dinámica de los bonos del Tesoro a 10 años. Estos, que son rastreados a través del ETF de 10 años por parte del Tesoro, ha experimentado un incremento notable, pasando del 3,85% al 4,85% desde el comienzo del año. Este ascenso sorprende a muchos dentro del Wall Street, los cuales anticipaban una reducción en los rendimientos por temores a una posible recesión. Pues por su parte, el Bank of America sostiene que la Reserva Federal podría estar quedando rezagada en su respuesta al crecimiento real y a la inflación que realmente existe. Tanto Cabana como Gapen, los expertos del Bank of America, han recalcado la necesidad de que exista una adaptación a estas tasas más altas y reiteraron su previsión de un posible incremento dentro de las tasas para el mes de diciembre.